Muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos a dar inicio a la plática. Como la doctora Serrales les hizo el comentario, es uno de los padecimientos más comunes y de mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo, y el nuestro no escapa a esta situación, de tal suerte que ustedes en su práctica diaria de consulta, de hospital, etcétera, constantemente verán pacientes con este tipo de padecimientos que son las anemias carenciales. ¿Por qué es importante tocar el tema en un módulo de nutrición? Pues es básico, primero porque es un problema prevalente a nivel mundial y especialmente en los países que están en crecimiento. En México 20 a 30% de los adultos mayores tienen riesgo de una absorción deficiente. ¿Una absorción deficiente de qué? En este caso en particular, la primera diapositiva atañe a la deficiencia de vitamina B12. En preescolares tiene una prevalencia de hasta 41%, en mujeres en edad reproductiva hasta un 25%, 8% van a desarrollar una deficiencia severa de este elemento, y en 15% de las mujeres en medio rural desarrollan una deficiencia severa. Es decir, estamos ante un evento que puede ser bastante oneroso para los aspectos nutricios tanto de adultos mayores, mujeres en edad reproductiva como preescolares. Obviamente esta situación de deficiencia se va a incrementar con determinados retos biológicos, como es el hecho de que incrementa el 30% el embarazo, y que la mujer posterior al embarazo solo 62% tienen un contenido muy bajo en la leche materna de vitamina B12. O sea, es decir, estamos ante una situación que se incrementa al estar embarazada la mujer, y esa mujer embarazada con deficiencia va a tener serios problemas cuando dé la lactancia, porque también esa leche va a estar deficiente. También tiene una implicación importante porque 4 de cada 1000 embarazos desarrollan defectos del tubo neural por deficiencia de vitamina C, o en este caso particular de folatos. En una medición hecha en Chile en el año 2000, 33% de las mujeres presentaban deficiencia en la edad reproductiva de folatos. De ahí, que ustedes seguramente lo saben, uno de los recomendaciones básicas durante la gestación es el suplementar con folatos y B12 y otros multivitamínicos a la madre embarazada. Entonces, es la relación causa-efecto de no suplementarla, pues es muy, muy importante. Y bueno, tenemos también que hay una deficiencia del 50% en hombres mayores de 60 años. Esta situación de la deficiencia en hombres mayores de 60 años tiene también implicaciones clínicas, porque se ha asociado la deficiencia de vitamina B12 o folatos con mayor prevalencia de padecimientos tales como la esquizofrenia, la demencia senil y trastornos cognitivos del adulto mayor, y esto está directamente relacionado, es decir, es una causa-efecto ser un paciente con deficiencia de estos elementos y con tener deterioros cognitivos o detrimento cognitivos después de los 60 años. Obviamente la relación de estos dos elementos, vitamina B12 o cobalamina y ácido fólico, bueno, pues es una función básica dentro de la biología orgánica, porque contribuyen en forma significativa en la síntesis de nucleótidos purínicos y pirimidínicos, y participan en otro evento que también es muy, muy importante para el desarrollo de una adecuada homeostasis, que es la metilación de homocisteína y su conversión a metionina. Este último aspecto, en fecha reciente, se ha detectado que es de vital importancia, porque los adultos no suplementados o con déficit tienen incrementos en los niveles de homocisteína, y ya se sabe que 6% de la población nacional tiene niveles elevados de homocisteína, y por ende la homocisteína es un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedad ateromatosa, enfermedad coronaria, eventos vasculares cerebrales, etcétera. Entonces, no es despreciable el hecho de que al tener una deficiencia vitamínica vaya a impactar directamente en eventos trombóticos y enfermedades de esta naturaleza. Este es una pequeña diagrama de cómo participan tanto los folatos como, en este caso, la vitamina B12, y en el metabolismo de la homocisteína, y bueno, las implicaciones que les mencioné anteriormente. ¿Cómo ocurre la síntesis del ácido fólico? Es decir, ¿cómo lo encontramos pues en sus fuentes naturales? La síntesis de ácido fólico solo ocurre en bacterias y plantas, por lo que el humano siempre va a depender de fuentes exógenas,
para su obtención, es decir, los humanos no producimos ácido fólico, no hay modo de que sin tener la ingesta yo como quiera tenga reservas o suplementos de ácido fólico. Los alimentos con este elemento son los vegetales de hoja verde y amarilla, cereales, cítricos y las carnes rojas, que también son ricas en este elemento. Estos son los alimentos en los que con casi toda seguridad encontraremos ácido fólico. Los folatos son destruidos por la luz y el calor, de tal suerte, y esto es importante para cuando hacemos recomendaciones dietéticas, la cocción de los alimentos produce una pérdida del 50 al 85% de su concentración. Es decir, si vamos a recomendar grupos de alimentos que sean ricos en ácido fólico, pues lo que no podemos recomendarle a nuestros pacientes es que cozan demasiado esos alimentos porque se perderá este elemento y no llegará en la dosis necesaria. Estas son unas pequeñas fotografías para ilustrar grupos de elementos en forma más gráfica que poseen en el recuadro de la parte inferior, que poseen folatos, y en el de la parte superior vitamina B12. La biodisponibilidad del ácido fólico en los alimentos es del 37 al 72%, es decir, es variable de acuerdo al grupo de alimentos, encontrándose más biodisponible o para su consumo en las carnes rojas, ¿ok? Los requerimientos diarios de un hombre adulto son de 200 miligramos por día, de una mujer de 180 miligramos al día, y durante el embarazo y la lactancia, en el caso de la mujer, aumentan a 400 y 280 miligramos al día, respectivamente. O sea, estamos hablando de una cantidad importantísima de miligramos que una mujer embarazada y lactando debe proveerse, y bueno, de los requerimientos estándares que son los que vimos previamente. Durante el primer año de vida se requieren de 3.6 perdón, ahí está equivocado, miligramos al día de ácido fólico en los menores. La absorción del ácido fólico ocurre en el yeyuno con la conversión de poliglutamato a monoglutamato, y esto está mediado por una enzima que es la folato hidrolasa, que está presente en los bordes de cepillo de la mucosa intestinal. Ustedes se preguntarán por qué agobiarnos con esta situación, de dónde se absorbe y por qué es importante conocer qué enzima lo va a ayudar a la absorción y dónde está esta enzima. Bueno, esto es importante porque no es raro y no es inusual en la situación que vemos actualmente, que muchos enfermos llegan con derivaciones intestinales o digestivas o han perdido la capacidad de absorción por la edad, por cirugías, por eventos catastróficos intestinales. Y entonces ese paciente es importante conocer dónde se absorbe este elemento, porque al no tener esta región anatómica íntegra, pues evidentemente no va a absorber ácido fólico, y por ende, aunque intentemos suplementarlo, pues por vía oral, nuestro paciente no va a mejorar porque no tiene dónde absorber. El sitio de almacenaje habitualmente es el hígado, y el mecanismo de reabsorción de este elemento es la circulación enterohepática. Esto también tiene relevancia porque al tener pérdida de la función hepática por la razón clínica que sea, o tener una alteración de la circulación enterohepática de nueva cuenta por el motivo patológico que haya llevado esto, habrá también alteraciones en la absorción del ácido fólico. Otro sitio de permanencia de los folatos es el eritrocito. Todos los eritrocitos contienen folatos, y bueno, el mecanismo de utilización de este elemento en el eritrocito es la senectud del eritrocito. Después de 120 días se pierde este elemento en el sistema retículo endotelial y se vuelve a absorber el ácido fólico que portaba el eritrocito. Existe muy poca pérdida de fecales, es un mecanismo muy cerrado donde lo que consumimos, casi en su mayoría lo que se necesita se absorbe, el resto se va eliminando a través de sales biliares, a través de las heces fecales, pero existe un acúmulo importante de ácido fólico de lo que vamos consumiendo día a día. ¿Qué provoca las causas de deficiencia del ácido fólico? Pues evidentemente la mala nutrición, el embarazo y la lactancia son eventos que pueden propiciar la pérdida o el consumo incrementado de este elemento. El recambio celular aumentado, es decir, los pacientes con neoplasias de la naturaleza que sea y del sitio donde se encuentran. Las neoplasias o los trastornos oncológicos suponen recambios celulares aumentados, y esto evidentemente va a consumir más ácido fólico. La interacción con medicamentos, ahí los anticomiciales son medicamentos que pueden provocar pérdida de ácido fólico. El metrotexate, que es probablemente el efecto más conocido entre un fármaco y la lesión para la absorción de ácido fólico, es el uso de metrotexate. Entonces, tampoco se extrañen de que en sus consultas de pronto vean pacientes tratados
metotrexate por una neoplasia, por una enfermedad autoinmune, y que eventualmente después de aproximadamente un mes de uso del fármaco empiezan a tener anemia con macrocitosis, y a veces no sabemos por qué es, y todo el mundo le busca por muchas causas, y resulta que la razón más nimia es el hecho de que el paciente está recibiendo un fármaco que interfiere con la absorción de ácido fólico. El alcoholismo, y ese también es muy importante porque es otro problema poco evidenciado, es decir, la población nacional, la proporción de individuos alcohólicos con un alcoholismo cero puede ser hasta el 30% de la población nacional, es decir, toma una buena cantidad de gente, consume alcohol en forma ingente en México, y esta situación se traduce eventualmente en trastornos nutricionales varios, pero uno de los más graves es presentar anemia y macrocitosis, y uno de los causales es que el consumo de alcohol interfiere con la absorción de ácido fólico, el consumo de alcohol crónico con la lesión hepática consecuente también va a influir en las reservas de ácido fólico. Entonces vemos muchos pacientes con macrocitosis que son alcohólicos y que la gente se preocupa e inclusive empiezan a pensar que tienen otro tipo de padecimientos hematológicos y lo que tienen simple y llanamente es la pérdida de la absorción de folatos. Y bueno, la interacción medicamentosa. En cuanto a la vitamina 12, la síntesis de esta vitamina solo ocurre en microorganismos, por ende su absorción está limitada a las carnes rojas o los lácteos o los productos de origen animal que tienen incorporada vitamina 12. O en su caso, y esto pareciera de risa, pero bueno, los que son vegetarianos estrictos solo obtienen vitamina B12 del agua de riego que llega a los vegetales que consumen, es decir, de los detritos orgánicos de mamíferos que van a parar en el agua de riego y que se bañan las legumbres que consumen después los vegetarianos, de tal suerte que la única forma de obtener vitamina B12 es de productos animales, en su mayoría, en este caso, carnes rojas, ¿ok? Hay tres formas de cómo la vitamina B12, una vez que la ingerimos, se puede absorber, se puede empezar a metabolizar. Uno es la haptocorrina, que es la primera proteína transportadora de vitamina B12 que se encuentra en la saliva. De ahí va a pasar al tubo digestivo, al ya conocido por muchos de ustedes, factor intrínseco, que es la otra proteína transportadora a través del lumen gástrico para poder empezar a absorber vitamina B12, y finalmente la transcobalamina, que tiene tres proteínas, la 1, la 2 y la 3, que son las transportadoras ya dentro del sistema de la vitamina B12, y curiosamente, bueno, tiene la que es la más conocida, que es la transcobalamina 3, transporta solo 20% de la vitamina B12, es como el depósito móvil de vitamina B12, y el 80% están fijos a transcobalamina 2 y 1. Su absorción, y vuelve a tener relevancia, donde se absorbe la vitamina B12, es en ilion terminal. De nueva cuenta, las derivaciones digestivas, la cirugía abdominal que comprometa la porción del ilion donde se absorbe vitamina B12, tendrá graves repercusiones en los procesos de absorción de este elemento. Las recomendaciones dietéticas en cuanto a la ingesta dictan para lactantes son de 0.5 microgramos al día, de 3 microgramos al día en adultos, y en embarazo y lactancia incrementa el consumo de 4 a 5 microgramos. En realidad son dosis muy pequeñitas de vitamina B12 las que necesitamos continuamente. Esta situación, ¿en qué va dada? Bueno, la naturaleza finalmente es sabia, y al haber tan poca disponibilidad en los elementos que tenemos como alimentos alrededor para vitamina B12, el organismo basta de pequeñas cantidades para estar suplementado. La vitamina B12, los depósitos de la misma tardan años en agotarse. O sea, es tal lo poco que usamos, pero tan importante que las reservas que tenemos pueden durar hasta 10 años, aunque no estemos suplementados, es decir, aunque entremos en una dieta estricta vegetariana en que no consumamos más vitamina B12, el individuo no va a presentar trastornos nutrimentales inmediatamente, va a pasar mucho tiempo, pero una vez que lo tenga, o sea, una vez que ya tenga completamente agotadas sus reservas, ya no las va a recuperar. Esto también tiene impacto terapéutico, es decir, si yo ya no tengo vitamina B12 porque ya agoté mis reservas, voy a requerir suplementación de por vida. O sea, no van a poder quitarme nunca la aplicación semestral de vitamina B12, de lo contrario voy a empezar a tener anemia. ¿Cuáles son los cuadros clínicos? Pues la fatiga, evidentemente, la pérdida de atención, alteraciones cognitivas, trastornos motrices, hay disnea asociada a la fatiga y demencia. En el caso más extremo de pérdida de ambos elementos, tanto folatos como vitamina B12. Obviamente las alteraciones del tubo neural, que son
vamos, las alteraciones más evidentes por la pérdida o la mala nutrición con folatos. Estas son dos láminas para ilustrar cómo se ve en sangre periférica una anemia con macrocitosis. La traducción en el laboratorio de tener deficiencia de vitamina B12 o folatos, a lo que a mí debe llamar la atención es que los volúmenes, el volumen globular medio, que viene reportado en la biometría hemática, va a mostrar un incremento, una amplitud de dicho volumen, que finalmente se conoce como macrocitosis. Y lo que vemos en estas imágenes son esos glóbulos, esas células que no se ven con núcleo, que se ven como pálidas al centro, son glóbulos rojos, y si ustedes los comparan en tamaño con la célula que se ve moradita ahí, que es un segmentado, un neutrófilo, verán que algunos alcanzan un diámetro muy parecido, y eso evidentemente no es normal, o sea, los glóbulos rojos nunca deben tener ese tamaño. Otra característica clásica de las anemias macrocíticas es la presencia de estos segmentados que habitualmente tienen de 3 a 4 lóbulos, y aquí podemos ver que tienen hasta 6 lóbulos. Esto se conoce como polisegmentación de neutrófilos y es un evento y un aspecto morfológico de la macrocitosis, amén de que los glóbulos rojos se vean muy grandes. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la anemia por deficiencia de vitamina B12 y folatos? Pues evidentemente el cuadro clínico, los pacientes presentan fatiga, presentan disnea de medianos esfuerzos de hacer actividades físicas que quizá no les suponían un detrimento previamente, y por último lo que les comentaba, la biometría hemática, un volumen globular medio aumentado que esté por arriba de 97 femtolitros, que es el máximo, y o sea, es decir, es hasta el punto de corte más amplio que puede tener. Si tiene más de 97, bueno, pues estábamos hablando de que empieza a haber macrocitosis, y una concentración de hemoglobina corpuscular que rebase los 31 picogramos, pues nos va a suponer también que hay un problema de macrocitosis, ¿ok? Otra forma de medición es la determinación en suero de vitamina B12, que deberá estar siempre entre 200 y 900 picogramos, y los folatos, que es de 6 a 20 nanogramos por mililitro. Estas mediciones no son estándar, no se hacen siempre, hay laboratorios que no, casi toda la mayoría de los laboratorios de hospitales no tienen esto, son generalmente centros hospitalarios más grandes, pero bueno, los laboratorios particulares sí lo proveen, y son de utilidad sobre todo si queremos tener la determinación exacta de los niveles de vitamina B12 y folatos, para cuando suplementemos a nuestro enfermo sepamos cómo estaba al inicio y cómo va mejorando en proporción del tratamiento. Hay que identificar los grupos vulnerables de la anemia, que son las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos y el grupo de vegetarianos estrictos. Y por vegetarianos estrictos me refiero a aquellos, como mencioné en condiciones anteriores, que solo consumen vegetales, no consumen huevo, no consumen lácteos, no consumen pollo, no consumen pescado, exclusivamente vegetales. Y si hay grupos que se dan esa tarea que a mí me parece muy lúgubre de nada más comer plantas, pero bueno, si los hay, entonces hay que tomarlos en cuenta, porque ellos generalmente con el paso de los años en esa práctica alimenticia van a perder las reservas de folato y B12 y tendrán consecuencias. ¿Cómo los tratamos? El tratamiento no es caro y el tratamiento no es difícil. Lo primero es la dieta. O sea, lo primero es que le demos orientación dietaria a nuestro paciente, digamos, el paciente, usted tiene que comer esto que contiene B12 y folatos, ¿no? Obviamente habrá que ajustarla a las condiciones de este paciente. Si tiene otros padecimientos que implican restricciones dietéticas de otra naturaleza, pues habrá que buscar el modo de que tenga un consumo de alimentos que favorezcan, que reponga el déficit. Ese es lo primero, la dieta es el primer elemento terapéutico. O sea, antes de pensar en darle medicinas, inyectarlo, etcétera, lo primero que yo tengo que hacer es modificar la dieta de mi paciente para que pueda, de aquí en adelante, aunque ya no reciban fármacos, continuar bien suplementado de ambos elementos. La otra opción es la farmacoterapia, y ahí muchos dirán, bueno, ¿y por qué le pone nombre comercial, ¿no?, al suplemento? Porque curiosamente la Bellodecta, que es la hidroxicobalamina, como viene en la presentación de B12 en este fármaco, es quizá la herramienta terapéutica más útil y más económica para usar en los enfermos. Existen otros suplementos intramusculares, pero algunos no tienen las concentraciones de B12 que tienen y no tienen ácido fólico, que eso es muy importante resaltar. La Bellodecta tiene en su compuesto ácido fólico, de tal suerte que podemos atender la necesidad de B12 y de ácido fólico con este fármaco, ¿no?
El contenido de una inyección intramuscular, una ampolleta intramuscular de Bellodecta es de 10,000 microgramos, o sea, si se fijan está bastante excedida de la dosis diaria, pero estamos hablando de un enfermo que ya no tiene reservas de vitamina B12 y toda la suplementación va a ser de utilidad, ¿ok? Otra forma de darlos en grajeas, que es el contenido de 18 microgramos, pero para dar suplementación oral de un paciente con B12, con deficiencia de vitamina B12, hay que tomar en cuenta lo que les mencioné, mi paciente va a absorber lo que le dé oral. Si no, ustedes en su práctica estoy casi seguro que han enfrentado casos de pacientes que les dan vitaminas, porque las vitaminas es lo que más se da en México, le damos más que cualquier otra cosa. Yo voy al médico de la especialidad que sea y me recetan vitaminas. Entonces, es más, la gente cree que la vitamina es un medicamento y lo pide. Si usted no le da vitaminas a su paciente se indigna y se va con un médico que le dé vitaminas. Pero resulta que si no necesito las vitaminas, lo voy a hacer pipí o popó y no se me van a quedar dentro. Así de simple. Y lo otro es, si yo las necesito, pero no las puedo absorber, porque si soy un paciente mayor de 60 años y mi tubo digestivo ya no tiene vellosidades, o soy posoperado de una cirugía digestiva, o tengo una serie de situaciones diferentes, pues aunque me dé kilos y kilos de tabletas el doctor de multivitamínicos, jamás voy a mejorar. Y son los casos que luego se ven en la consulta de, qué raro, el señor ha de tener una enfermedad maligna porque le he estado dando durante años vitamina B12 y ácido fólico y no mejora. Seguramente tiene cáncer o tiene otra enfermedad rara, ¿no? Y resulta que no mejora porque el hombre o la mujer no lo absorbe, así de simple. Entonces estamos usando una vía no adecuada de suplementación del fármaco. Por eso tenemos la opción de ponerlo intramuscular, que es la opción que existe, vamos, más a la mano. Es molesta, sí, porque implica, como vamos a ver ahorita, una serie una prescripción bastante onerosa para el enfermo. El ácido fólico generalmente viene contenido en todas las presentaciones que hay en mercado, es de 5 miligramos. Si ustedes quieren darle solo ácido fólico a su paciente, que eso parece mentira, pero en la amplia variedad de productos que se ofrece de multivitamínicos, es raro ya encontrar ácido fólico en formulación aislada. Casi todos vienen combinados y le venden el fármaco combinado. Creo que solamente los GI venden ácido fólico de 5 miligramos y el laboratorio Valdecasas, que siempre ha vendido ácido fólico de 5 miligramos solo. Y otra opción que tenemos, una opción mucho más útil para rescate de pacientes con cuadros graves de deficiencia de vitamina B12 o folatos, es el uso del ácido folínico, que es finalmente la síntesis farmacológica del ácido fólico ya en su forma de ingreso a la célula directa, es decir, ya está metabolizado, ya no requiere el pase por hígado para iniciar la acción biológica del ácido fólico, ya viene directo. Y entonces tenemos la opción de darlo en tabletas de 15 miligramos o inyectable, que las ampolletas en México vienen de 50 miligramos. Y la dosis para adultos del ácido folínico es de 10 a 20 miligramos al día por 10 a 15 días, y en niños es de 0.25 miligramos por kilogramo de peso por día. Es importante conocer esta opción. El ácido folínico es más caro que el ácido fólico, es más caro que la Bellodecta, pero es una opción terapéutica que podemos explotar. Generalmente se prefiere usarlo en pacientes que tienen neoplasias o pacientes que tienen toxicidad por metrotexate, pero también se puede utilizar en pacientes con una deficiencia severa de B12 y ácido fólico. O sea, la deficiencia de vitamina B12 en los casos más extremos puede inducir hemólisis, y hay muchos pacientes que llegan a los hospitales con hemólisis y la causa es deficiencia de vitamina B12, y uno le busca por otros lados, y cuando les aplica Bellodecta, mejora. Yo he tenido varios pacientes que, inclusive algunos que me dicen que les voy a dar tratamiento para borrachos, porque les vamos a poner Bellodecta y eso es lo que le dan a la gente cuando está cruda, ¿no? Y resulta que, eso es lo que me dicen, es que doctor, usted me va a tratar como a un borracho, pero es impresionante como un paciente de deficiencia de B12 y folatos, al ser tratado correctamente, mejora, y mejora en forma espectacular. Y créanme, son pacientes muy agradecidos porque la anemia, y sobre todo la anemia al nivel de la Ciudad de México, es un síntoma muy severo, porque al estar muy escasos de oxígeno a esta altitud, tener menos de 10 gramos de hemoglobina supone un esfuerzo titánico para hacer labores que son habituales. Ahora vamos a entrar en otro elemento que probablemente sea de lo que vamos a revisar ahorita, de lo más sustancial, que es la deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque la deficiencia de hierro es una de las deficiencias nutrimentales más democráticas que hay, afecta a países desarrollados y en vías de desarrollo, es decir, no hay una diferencia. Ustedes pueden ir a Estados Unidos y van a encontrar deficientes de hierro, pueden ir a Islandia y van a encontrar deficientes de hierro, y pueden venir aquí a México y van a encontrar muchos deficientes de hierro.
En el mundo, 2.000 millones de personas la padecen y una tercera parte de ellos desarrollan síntomas, es decir, tienen que ir al médico porque tienen una anemia que da sintomatología. En los países en vías de desarrollo, cerca del 50% de los grupos vulnerables la padecen. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Las mujeres embarazadas, las mujeres, los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 60 años. Estamos hablando de que en nuestro país la mitad de estas personas padecen anemia, muchos no lo saben. Es más, yo siempre en esta plática les digo que puede ser que al lado de ustedes haya alguien con anemia y no se ha dado cuenta. Esa persona que se está quedando dormida, que le costó mucho trabajo venir a la plática, etcétera, etcétera, puede ser un anémico y no lo sabe. Entonces el hecho de que lo despierten no solo lo va a ayudar, sino que pueden iniciar una labor terapéutica con esa persona y mejorarlo, es decir, hacer una buena acción médica, ¿no? En México las mujeres embarazadas tienen 18-30% de anemia, es decir, la padecen ese porcentaje que no es despreciable, es bastante importante. En América Latina, 4 de cada 10 mujeres embarazadas tienen anemia por deficiencia de hierro, 3 de cada 10 mujeres en edad fértil, 4 de cada 10 niños menores de 2 años, y todos ellos padecen deficiencia de hierro. O sea, son cifras bastante significativas. ¿Por qué es importante el hierro? Porque alguien dirá, bueno, es que le da el color rojo a la sangre y basta, punto, ¿no? No, es muy importante porque participa en procesos de oxidación, reducción del metabolismo de todos los días, en el proceso enzimático del ciclo de Krebs, transporta electrones en los citocromos, es parte de catalasas, peroxidasas y oxigenasas, y su función principal o la más conocida, que es el transporte de oxígeno. Es decir, un eritrocito deficiente de hierro transporta menos eficientemente el oxígeno y tenemos la consecuencia clínica que todos conocemos, que es la anemia. El hierro está dividido en compartimentos, uno funcional, que es la hemoglobina, la mioglobina y el unido a transferrina, ¿no? Y las enzimas que requieren hierro, y uno que es de depósito, que es la ferritina y la hemosiderina. El contenido de hierro y las necesidades del mismo. En hombres, el contenido de hierro es de 3.5 a 4 gramos y en la mujer es de 4 a 5 gramos. 65% es parte de la hemoglobina, 15% está en las enzimas y la mioglobina, 20% está en el hierro de depósito y 0.1 a 0.2 está unido a transferrina. El hierro es de los elementos que tiene también una homeostasis casi perfecta, es decir, comemos y absorbemos lo que necesitamos, no podemos ni comer ni absorber de más porque eso se elimina. Hay pérdidas escasas, la absorción diaria de hierro es de 1 a 2 miligramos de la dieta, el 10% de lo que ingerimos normalmente, es decir, podemos comer mucho hierro, pero solo vamos a ocupar 1 a 2 miligramos de la ingesta diaria. Esta es una lámina para ilustrar cuánto lo que corresponde a la imagen del intestino, más o menos el contenido diario de la dieta, cómo se distribuyen los diferentes compartimentos, cómo está fijo a la transferrina, y bueno, finalmente lo más importante es que ese hierro vaya a la médula ósea para que ayude a formar más glóbulos rojos. De nueva cuenta, el ciclo de este hierro, de la hemoglobina, 25 miligramos lo vamos a encontrar contenidos en el sistema retículo endotelial, que son los macrófagos, el vaso, etcétera. 23 miligramos se van a la médula para la síntesis de hemoglobina, que es capital para la eritropoiesis, es decir, sin hierro no hay eritropoiesis, y si no hay eritropoiesis estamos en graves problemas de salud. Se necesitan hasta 25 miligramos para la síntesis de hemoglobina, y en médula generalmente siempre va a haber 27 miligramos. Las pérdidas, pues como les mencioné anteriormente, son de 1 a 2 miligramos al día. O sea, perdemos lo que absorbemos, lo que entró va a suplir lo que generalmente vamos a perder, y se pierde a través de la descamación intestinal generalmente. El hierro no se absorbe como vienen los alimentos, es decir, yo puedo comer mucha carne, muchos vegetales que contengan hierro y no lo voy a absorber inmediatamente, se tiene que reducir a su forma ferrosa. ¿Y cómo se reduce el hierro? En el estómago a través del jugo gástrico. Y ahí empiezan los bemoles de por qué no curamos las anemias por deficiencia de hierro, por qué cuando les damos mucho hierro a nuestros enfermos no los curamos. En nuestro país, más del 50% de la población consume antiácidos. O sea, todos en algún momento hemos tomado ranitidina, Riopan, omeprazol, etcétera. En la televisión son los productos que más se anuncian, los antiácidos. Y resulta que si yo me la paso tome antiácidos, pues no absorbo hierro. ¿Por qué? Porque no lo puedo reducir a la forma ferrosa, que es la forma como se va a pasar de la comida al tubo digestivo y de ahí se va a empezar a utilizar. Entonces ahí empieza una de las razones de por qué la anemia es tan prevalente, porque ya tomamos muchos medicamentos que no dejan que se absorba el hierro.
El sitio de absorción más eficiente es la segunda porción del duodeno, y aquí viene otra de las razones por las que hay tantos anémicos. Muchos pacientes ahorita algo que está en boga es la cirugía de bypass gástrico. Entonces esa derivación supone el trastocar cómo se absorben ciertos elementos. Uno de los elementos es el hierro. Entonces es un ejemplo de cómo estos pacientes, que son el Nobel de los pacientes ahora, porque es lo que más van a ver, nadie quiere estar obeso, y todos están operando a mansalva en la medicina privada, en la medicina institucional, y bueno, lo que ocurre es que hacen deficiencia de hierro, y esto ya está bien demostrado y bien estudiado. Digo, no son patrones de deficiencia extremos, pero puede haber desde la leve hasta la muy severa, y hay que tomar en cuenta que es en buena medida por esto que le estoy mencionando de donde se absorbe el hierro. Obviamente requiere de proteínas transmembrana para pasar a la circulación, donde se va a oxidar y de nueva cuenta va a adoptar la forma como venían los alimentos, que es la forma férrica. Así se une a transferrina y después se va por el sistema venoso portal. Los fenómenos de absorción, esta lámina lo que pretendía ilustrar es cómo ocurren a través de las microvellosidades y a través de la ferroportina, que es la que pasa el hierro de la luz intestinal a la circulación enteral. Otro esquema que muestra cuántas moléculas fija de transferrina, de hierro fija la transferrina, que son 2 moléculas, y cómo es un ciclo perfecto, deja las moléculas de hierro, las utiliza en la mitocondria y regresa la transferrina a volver a fijar más hierro. Un esquema nada más para ilustrar cómo se distribuye el hierro de acuerdo a los compartimentos que habíamos mencionado. Y el ciclo del macrófago, que es vital para el hierro. Ese es otro punto que quisiera resaltar. Cuando uno ustedes han oído como conseja popular que a los pacientes infectados no hay que darles hierro, porque los enferma, porque se incrementa la infección. Y entonces uno vive con esa conseja, nunca checa si es cierto o falso, nada más crees que es cierto, como pasan muchas cosas desafortunadamente en medicina. Y bueno, la verdad es que no, uno no le debe dar hierro a una persona con un proceso inflamatorio agudo o una infección aguda, no porque le vaya a propiciar más infección o más inflamación. Lo que pasa es que el macrófago es la célula que se encarga de liberar el hierro de reuso, es decir, los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Llegan al vaso, lo capta el macrófago, se lo come, al eritrocito viejo, y esa hemoglobina, ese hierro que trae el eritrocito, se le queda al macrófago. El macrófago migra a la médula y lo libera, es como un camión que va a transportar el hierro que dejó el eritrocito viejo a la médula ósea. ¿Qué ocurre cuando uno tiene una infección o una inflamación? Pues que el macrófago está activado y no libera ese hierro en la médula, se le queda adentro. Entonces cuando uno tiene una inflamación o un proceso infeccioso agudo, está atascado de hierro el macrófago, porque no lo puede liberar. No es que vaya a propiciar más o menos respuesta inflamatoria, ni más o menos infección, simplemente el hierro no le es de utilidad porque se le queda dentro del macrófago. Por eso no lo debemos dar con esos estados inflamatorios agudos. Otra situación que desde hace 10 años se ha ido desarrollando es cómo absorbemos el hierro, y se ha descubierto que el gran regulador de la absorción de hierro es esta hormona que es la epsidina, que como ahí viene ilustrado en la lámina, se produce en hígado, y es el principal regulador del hierro. ¿Y por qué tiene importancia la epsidina? Si ustedes, bueno, ya nos enseñó un montón de proteínas y de cosas que meten hierro. Bueno, lo importante es porque esta es como la llave para que entre hierro al organismo, y cuando se activa además cuando hay estados proinflamatorios, de tal suerte que la epsidina es la responsable de que también en la inflamación tengamos acúmulo de hierro no utilizable y no podamos meter más hierro a pesar de lo que le estemos suplementando. Y lo otro, la epsidina es la hormona responsable de lo que ustedes quizá hayan oído mencionar como anemia de enfermedad crónica. Es decir, los pacientes que tienen anemia, que tienen cáncer, que tienen artritis reumatoide, que tienen los diabéticos, etcétera, y son anémicos y les dan un montón de suplementos y no mejoran. ¿Y por qué no mejoran? Porque tienen una disregulación en la producción de esta hormona que es la epsidina, y es la principal responsable de estos eventos que se llaman o se conocen como anemia por enfermedad crónica. Y evidentemente pues, su acción está mediada por la actividad de interleucina 6 y otra serie de interleucinas que van a fomentar que en la inflamación van a hacer que se exprese de más y los pacientes no puedan utilizar el hierro ni lo puedan absorber. Así vemos un frotis de sangre periférica de un paciente con anemia, son eritrocitos pálidos, pequeñitos, y es lo que se conoce como anemia microcítica hipocrómica. Esa es la distinción de la que vimos previamente, es decir, aquí los glóbulos rojos son pequeños y están pálidos. Es la principal anemia carencial del mundo, no hay otra, pues es la que más afecta, lo que ya habíamos mencionado antes,
y en América Latina pues una cantidad impresionante de gente la tiene. En Estados Unidos, a pesar de ser un país en desarrollo, pues tiene 5% de las mujeres la padecen y 2% de los hombres, y generalmente no tienen ni diagnóstico ni tratamiento. Y esto, infortunadamente, lo de la deficiencia de hierro en este país, se debe mucho a lo que nos está pasando a nosotros. Nos hemos culturizado con alimentos estadounidenses. Los estadounidenses consumen mucho producto prefabricado, ya hecho para el microondas, que se supone que tiene carne, se supone que tiene proteínas animales, y resulta que no trae nada, es pura harina. Entonces, estos grupos se han visto afectados por la anemia, porque cada vez consumen más comida chatarra, más comida de microondas, y nos lo han heredado nosotros, y nosotros de por sí ya teníamos desnutrición, y ahora estamos malnutridos, y aparte estamos comiendo alimentos que no van a mejorar para nada este aspecto. La dieta habitual de un occidental contiene 7 miligramos de hierro por cada 1000 kilocalorías que se consumen. ¿Qué pasa con la anemia ferropénica? ¿Por qué es tan importante? Porque va a producir un decremento en la productividad laboral. Esto se ha estudiado, los países del sudeste asiático han incrementado programas para suplementar hierro, no porque les interese mucho que su población no tenga anemia, sino porque la gente no va a trabajar, o va a trabajar y trabaja menos. Entonces, simple y llanamente dijeron, de que no vengan a trabajar o trabajen mal, a que les demos hierro o que implementemos programas de salud para nutrirlos, pues mejor implementamos programas de salud para que la fuente productiva esté bien alimentada y sigan produciendo, ¿no? Entonces, esto es así de relevante es la anemia ferropénica en el impacto laboral. Incrementa la mortalidad infantil, incrementa la mortalidad materna, desacelera el desarrollo cognitivo infantil, eso también es gravísimo. En México no hay estudios al respecto, que esto es muy serio. En Chile y en Argentina ya se están desarrollando programas. Los niños con deficiencia de hierro no suplementados antes de los 3 años de edad, con deficiencia severa, son niños que en la etapa de la secundaria y de la edad ya de la preparatoria y universidad van a tener déficit cognitivo severo y van a tener trastornos de la conducta. Y yo sé que a mucha gente le dice, ay, doctor, ¿está usted loco? ¿A poco porque no aprende el chamaco es porque no le dieron hierro cuando era niño? Sí. La respuesta es sí, y eso está bien estudiado, es una relación causa-efecto, que desafortunadamente en nuestro país ha pasado de noche y ha habido muy poca preocupación porque los niños de antes de los 3 años tengan suplementación de hierro adecuada. Y obviamente la anemia de moderada a grave va a favorecer estados de inmunosupresión que van a acarrear otra serie de enfermedades. Aquí viene un poco lo que les mencioné del sudeste asiático, y si podemos ver la cantidad de dinero que se ahorraron en proporción a tratar a sus pacientes que van a las fábricas, van a ver que es una cantidad muy importante. Este es un estudio venezolano de 17 escuelas, y vemos aquí cómo se encontraron una deficiencia de hierro de 25%, folato 75% y vitamina A 43%. ¿Qué encontraron en estas escuelas? Que pues, los niños tienen poca ingesta de carnes rojas, de fruta y de verduras, ya no hacen actividad física y tienen un altísimo consumo de productos chatarra, ¿no? Ahí no hicieron otra cosa que educar a los niños, decirles cómo debían de comer, y bueno, disminuyó la prevalencia de la deficiencia de hierro del 25 al 14%, no impactó en las restantes, pero en lo que atañe al hierro, el puro hecho de educar a nuestros niños en las escuelas o educarlos en casa de qué comer, tiene impacto significativo y medible. Este otro es un metaanálisis efectuado para evaluar la respuesta de la suplementación de hierro y la cognición, en 14 estudios hechos al azar, efectuados en mujeres y en niños de más de 6 años. Y en esto se encontró que los resultados de dar hierro en estos grupos mostraron mejoría en la atención y concentración. En los grupos anémicos mejoró el cociente intelectual en 2.5 puntos. No se encontró este efecto en los participantes no anémicos, es decir, si yo no tengo anemia y me das hierro, no voy a ser más inteligente. Si tengo anemia y me das hierro, probablemente tengo una mejoría. Y obviamente no modificó habilidades como psicomotriz o memoria. Pero esto tiene relevancia porque vemos cómo si le doy a alguien hierro, puede ser que lo rescate de una situación cognitiva pobre. Y créame que no es una implicación, menor, es una implicación bastante significativa. En las mujeres embarazadas, este estudio que es mexicano, no son halagadoras las cifras, aquí vieron 490 embarazadas, 76% tenía anemia ferropénica y solo 36% presentó otra deficiencia, es decir, casi todas las embarazadas de este grupo de estudio tenían anemia por deficiencia de hierro. ¿Cómo es el cuadro clínico? Fatiga, disnea, palidez, somnolencia, cefalea, glositis, tinnitus, uñas quebradizas y un síntoma que se conoce como pica, que es que la gente le da por comer elementos terrosos, se pueden comer una vajilla completa,
porque este síntoma es asociado a la deficiencia de hierro. ¿Cómo lo diagnosticamos por laboratorio? Lo que les había mencionado, los valores de volumen globular medio y concentración media de hemoglobina. Los valores bajos de estos dos elementos indican microcitosis y hipocromía. Tener un volumen globular medio menor de 83 centilitros y 78 en las mujeres puede suponer que estamos ante un evento de microcitosis. El hierro total que se encuentra en los varones en una medición por laboratorio, es decir, cuando le pedimos hierro a nuestro paciente debe ser de 40 a 60 microgramos por decilitro, en las mujeres es un poco más alto, 35 a 140. Los índices de saturación normales, de saturación de la transferrina, deben estar entre 20 y 50%, la capacidad de fijación de la transferrina debe estar entre 212 y 362 microgramos. Estos son los valores normales de un perfil de hierro. Y obviamente la cuenta de reticulocitos. Los reticulocitos son los eritrocitos jóvenes. Es importante pedirlos, ¿por qué? Porque las anemias, anemias carenciales, son arregenerativas. ¿Esto qué significa? Que no vamos a tener incremento de los reticulocitos. No importa qué tan anémico esté, no voy a tener eritrocitos jóvenes, porque no tengo con qué producirlos. A diferencia de las anemias hemolíticas o las anemias inducidas por fármacos, por toxicidad medular, etcétera, en la que los reticulocitos van a aumentar porque es la respuesta medular a este evento. ¿Qué factores modifican la absorción? Estos elementos, el té, el café, los fitatos en el trigo, el arroz, maíz, nueces, cacahuates. La cloridia, la gastrectomía, los bypass intestinales, la pérdida de viaciones intestinales y el uso de fármacos antiácidos. Todos esos elementos hacen que se absorba menos hierro. Si ven el té y el café, pues tienen una importante disminución en la absorción de hierro. Los grupos de riesgo, los lactantes, el embarazo, los requerimientos en estos grupos, ¿ok?, que son muy importantes tenerlos en cuenta. Los requerimientos pediátricos, hasta el cuarto mes de vida la leche materna aporta 0.35 miligramos de hierro por litro, pero a pesar de que es poco, se absorbe muy bien. Entonces es importante que haya lactancia materna para que el niño tenga un suplemento adecuado. Las fórmulas enriquecidas con hierro, que también tienen esa proporción de miligramos de hierro por kilocaloría, y las fórmulas de continuación, que son para niños que están lactándose. Otra cosa que me gusta resaltar en esta plática es que el hierro tiene dos formas, el hierro Hem y el no Hem. El hierro Hem se encuentra en las carnes rojas. Todo el hierro no Hem, o sea, todo el hierro que no es no Hem, está en vegetales. El hierro que comemos, cuando comemos carnes rojas, se absorbe el 22% si es de carnes, y solo el 1 a 8% del contenido de los vegetales se absorbe. Entonces esa conseja popular de darle espinacas, betabel, etcétera, etcétera, a la gente para que suba sus reservas de hierro, es una mentira, porque el hierro se absorbe en los vegetales muy poquito, sí ayuda, pero no lo va a suplementar. Para que uno les ponga el hierro en la dieta, tiene que darles carnes rojas a sus pacientes. Carnes rojas es res, cordero, puerco, ¿ok?, o cualquier mamífero de carne roja. Yo siempre me gusta decir en broma que todo lo que no es un mamífero es una verdura. Entonces un pollo y un pescado son verduras porque son carnes blancas y no tienen hierro, ¿ok? Es un poquito para que veamos la pirámide alimenticia y cómo deberíamos de distribuir nuestros alimentos, y la carne, evidentemente las carnes rojas tienen un lugar importante. ¿Cómo lo tratamos, la deficiencia de hierro? Y aquí viene la parte que a ustedes les va a servir, porque van a aprender a curar la deficiencia de hierro de sus pacientes en lugar de estarlos intoxicando con hierro todo el tiempo y que no mejoren. La primera es darle 200 miligramos al día sin alimento de hierro oral. Con alimento la absorción disminuye 40-50%. El hierro que no arde no sirve, ¿ok? Si ustedes le dan con alimentos para que no le arda la panza a su paciente, para que no le dé molestias, con leche, tómeselo con pan, etcétera, no van a ayudar a su paciente, no va a mejorar, va a seguir exactamente igual de anémico. Y son los pacientes que ustedes dicen, ay, tengo ya un año dándole hierro y el señor no mejora, ha de tener otra cosa. No, lo que necesita es otro médico porque le está dando mal el hierro, ¿ok? Entonces, no lo den con alimentos, solo con agua. ¿Qué se ayuda? El ácido ascórbico, lo pueden dar con jugo de naranja o cítricos y eso también mejora la absorción de hierro, pero solamente con eso, no con leche, no con comida. Para niños la dosis de suplementación es de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo 3 veces al día. En los niños, en los adultos basta con dar una tableta diaria. También he visto casos de dosificaciones de hierro extremas, le dan 2 tabletas cada 8 horas al enfermo, una tableta cada 8 horas. Y eso es un crimen, porque ahí sí, para que vean, le van a provocar una úlcera gástrica y no va a mejorar. Los receptores para hierro se saturan. Si le doy más de lo que requiere, ya vimos que lo va a eliminar.
entonces no le den de más, denle lo que necesita. La vía intramuscular que se puede usar debe ser con gente preparada porque la aplicación es la técnica en Z y no es que le hagan la marca del zorro en las nalgas al paciente, es que le apliquen extendiendo en Z el glúteo, la piel del glúteo, la inyección intramuscular. Si no la aplican en el músculo, van a ver también, y seguramente ya lo han visto o saben, un montón de pacientes con granulomas en el tejido celular subcutáneo por aplicación de hierro o pigmentados los glúteos. De tal suerte que le van a dejar un animal print a su paciente por estarle aplicando hierro de forma inadecuada. ¿Okay? Ahí vienen a continuación dos fórmulas para el cálculo del hierro. Y esas son, la de arriba es la fórmula quizá más sencilla y probablemente la que más utilidad sea, y la de abajo que es una fórmula un poquito más compleja, pero nos da los miligramos requeridos por paciente para la suplementación, ya sea intramuscular o intravenosa. Aquí viene el porcentaje de absorción de las fórmulas de hierro oral. Sigue siendo mejor dar sulfato ferroso. El sulfato ferroso es el que da la Secretaría de Salud. Vienen de formulaciones de 200 miligramos y en la calle lo encuentran de 200 y de 400 miligramos. También existe el fumarato ferroso, que se absorbe un poquito menos, y hierro polimaltosado, que yo no recomiendo porque se absorbe muy poquito. El uso intravenoso, ese es otro mito que me gusta derrumbar con esta plática. El hierro intravenoso no mata a la gente, el hierro intravenoso es una opción terapéutica que está mal utilizada, subutilizada en nuestro país, porque vivimos con la consigna de la FDA y de lo que los estadounidenses hacen. Entonces en Estados Unidos el hierro IV no existe, no se puede usar más que en dosis pequeña y para determinados grupos de pacientes. En Europa el hierro intravenoso sí se utiliza, y se utiliza a dosis plena. Entonces de tal suerte que se puede usar, es seguro, se puede administrar hasta 2 gramos de hierro intravenoso en 3 a 4 horas, y habitualmente lo debemos de premedicar con un antihistamínico o con un esteroide. ¿Cuáles son las presentaciones de hierro? Pues el sacarato ferroso, el hierro polimaltosado y el hierro dextrán. La mortalidad asociada al uso de los dos primeros, el ferroso y el polimaltosado, es de 0.04 y 0.002%. En el caso del hierro dextrán es de 0.6 a 0.7%. Es más fácil que nos caiga un avión en Polanco que se muera uno porque le aplican hierro. Así de simple. Entonces, se puede usar, es seguro. El tratamiento de la suplementación de hierro debe darse por 6 meses sin interrupción en caso de ser vía oral. Ahí viene el otro punto que es de mucha utilidad para ustedes. Muchos de ustedes dan suplementación de hierro y cuando el paciente mejora la hemoglobina se lo quitan porque ya se curó, y se lo quitan si tiene 1 mes, 2 o 3 meses. Entonces no hay que retirarle el hierro al paciente hasta que cumpla 6 meses porque es el tiempo que tarda la médula ósea en repletarse del déficit, ¿ok? Entonces no se lo quiten antes de 6 meses. Cuando se administra por otra vía debe calcularse el déficit con la fórmula, es decir, hay que calcular, no hay que ponérselo ojo de buen cubero, se debe calcular siempre. Se deben adoptar obviamente las medidas dietéticas y la respuesta inicial tratando al paciente va a ser de los 15 a los primeros 21 días, parcial a los 3 meses y completa al término de 6 meses. ¿Eso qué significa? Que vamos a empezar a ver que corrigen sus índices eritrocitados, es decir, que el glóbulo rojo mejora su forma y su color en ese número de tiempo. Como demos el hierro, la respuesta es la misma, es otro mito. La gente dice, póngamelo intramuscular para que me puedan operar y no me tengan que transfundir en 1 semana. La respuesta a eso no sirve. Se lo pueden poner dar oral, intramuscular o IV y va a tener el mismo camino, 15 a 21 días, 3 meses, 6 meses. No es recomendable las anemias por deficiencia de hierro transfundir, a menos que el paciente tenga síndrome anémico grave, ¿ok? ¿Por qué no hay que transfundirlas? Por lo que dice la diapositiva. Un paquete globular tiene 250 miligramos de hierro elemental, ¿ok? La terapia transfusional, por ende, no es una opción. En el hospital donde yo trabajo en la mañana, esta es más o menos la casuística de pacientes que hemos tratado con hierro intravenoso. Las dosis están ahí, el número de reacciones están ahí. O sea, si se fijan, hemos tratado una buena cantidad de enfermos con hierro IV a dosis de suplementación plena y ningún paciente tuvo un evento catastrófico que significara la muerte del mismo. Todos se premedicaron, obviamente. ¿Qué concluimos de esta plática o qué me gustaría que concluyéramos? 1, que las deficiencias carenciales, anemias carenciales, son un problema de salud prevalente y relevante por todo lo que vimos. En la mayoría de los casos no se diagnostica, o sea, andamos por ahí anémicos y nadie nos dice por qué. Cuando lo diagnosticamos es muy fácil de diagnosticar, solo requerimos una biometría hemática y la clínica, ningún estudio especial. Y cuando lo vamos a tratar es muy fácil de tratar, son medicamentos baratos y asequibles a toda la población.
Y va a mejorar no solo aspectos de salud, sino laborales y cognitivos, es decir, vamos a impactar en la calidad de vida del paciente, no solo que esté bien de salud, sino que se sienta bien, que trabaje mejor, que interactúe mejor y que aprenda más. Entonces, por eso es muy importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, antes de agradecer la participación del doctor Infante, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? No, sí es la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué 6 meses? No es una medida arbitraria. La médula tarda en repletar las reservas de hierro que se perdieron aproximadamente ese tiempo, eso ya está bien estudiado. Entonces, por eso suplementar y cortar la suplementación antes de 6 meses implica la falla terapéutica, porque el paciente ya después, aunque tenga hierro otra vez, lo va a volver a perder, pues va a volver a utilizarlo y no va a tener la reserva completa y va a volver a estar anémico. Y este es un fenómeno muy común, uno le da a veces 3 meses de tratamiento. Yo lo que veo más frecuentemente es que le dan 3 meses de tratamiento a niños o adultos y lo cortan porque generalmente a los 3 meses la hemoglobina ya incrementó hasta 2 gramos su nivel de la basal y entonces ya le quitamos el tratamiento porque está mejor, pero no es cierto, está apenas mejorando. Si lo dejo 6 meses va a estar, entonces sí va a estar mejor el paciente. Obviamente hay que eliminar otras causas de la pérdida. Si la persona tiene sangrado de tubo digestivo o un sangrado en cualquier nivel, o el niño tiene un problema que esté haciendo una pérdida hemática, mientras no corrijamos el problema de base, no va a corregir la deficiencia de hierro. ¿Sí, doctor? Sí, la recomendación es darle tratamiento siempre, porque hay pacientes que están subtratados. O sea, acuérdense que volvemos lo mismo, todo el mundo nos da vitaminas en México, entonces a veces casi todos han recibido multivitamínicos que contienen hierro. ¿Qué hace eso? Que enmascara el cuadro clínico y de laboratorio, porque son pacientes que sí tienen deficiencia, pero no aparece en la VH porque ya recibieron parcialmente hierro por alguna vía. Y otra situación que ocurre es que no le estamos midiendo hierro. Ahí sí hay dudas o hay alguna situación que uno no quisiera iniciar tratamiento, lo que debe de hacer es pedirle niveles de hierro y de saturación y de captación, para tener ahí sí, ahí no hay vuelta de hoja, ahí va a salir la deficiencia. Pero bueno, mi recomendación y lo que se hace es iniciar la suplementación. ¿Sí, doctor? Lo ideal primero es decirle que procura que coma bien la persona de tercera edad. Aquí vemos otra serie de condiciones que atañen al grupo de edad, que es decir, hay adultos mayores, no todos, pero un porcentaje no despreciable, que tienen adoncias parciales o completas, es decir, les faltan dientes, pues. Y entonces la alimentación, si uno le dice, coma carne roja, dice, pero ¿con qué me las como si no tengo con qué? Pues, entonces, ese es un ejemplo, y parece también de risa, pero lo van a ver, el paciente se va a sacar la dentadura y va a decir, bueno, ya ver, dígame cómo me como el bistec, ¿no? Entonces, lo primero es suplementar la dieta, ver una forma de llevar la dieta al paciente adecuada, y la otra es, la recomendación sería darle suplementos de hierro y ácido fólico, sí, porque de alguna forma vamos a prevenir, es un tratamiento profiláctico, para prevenir algo que sí le va a pasar. Conforme vamos avanzando en edad, vamos perdiendo vellosidades intestinales, vamos perdiendo capacidad absortiva del tubo digestivo, entonces eventualmente voy a tener pérdida. Ahora, si el paciente ya está en esa instancia que ya le falta cómo absorber, ahí sí la recomendación sería la suplementación intramuscular o intravenosa, si es que tiene síntomas y si es que tiene una anemia evidente. Si el paciente no está con una anemia evidente, quizá no sea necesario. Ahora, otra cosa que es importante es, la anemia no es igual de severa aquí en la Ciudad de México o en ciudades con una altitud por arriba de 2000 metros, a quien vive en la costa. Ahí hay una saturación ambiental de oxígeno mayor y esos pacientes pueden tener hasta 9 gramos de hemoglobina, 8 gramos de hemoglobina y no se sienten tan mal. ¿Okay? Eso también hay que hacer diferencias según el sitio donde estamos viendo al anémico, ¿no? Sí, doctor. Los pacientes que tienen gastrectomía o que están operados y no tienen ¿cómo les damos el hierro? El hierro puede ser intramuscular o intravenoso. Intravenoso yo siempre lo recomiendo que sea hospitalizado y supervisado. El intravenoso no es para poner en el consultorio. La proporción que vimos de casos de reacciones graves o mortalidad es muy bajita,
pero no vaya a ser que me toque a mí ser el 0.6% de la estadística. Entonces, eso debe ser siempre con supervisión en un hospital. ¿Ok? ¿Sí, doctor? No, solo que estén deficientes. Lo que comentaba yo es que si yo ya hice deficiencia plena de vitamina B12, o sea, ya no tengo B12, ya no me van a poder dejar sin aplicármela. ¿Cómo se aplica la vitamina B12 permanentemente? Se aplica una inyección intramuscular cada 6 meses de por vida. Como tiene una concentración de 10,000 microgramos y lo que ocupamos es muy poquito, con eso basta para que el enfermo tenga su suplemento en la etapa de cronicidad. Lo importante en el uso de metrotexate, amén de la vitamina B12, son los folatos. Los pacientes con uso de metrotexate, por ejemplo los que tienen artritis reumatoide o lupus, que usan dosis chiquitas semanales, se les tiene que dar suplementación conjunta con ácido fólico mientras tomen metrotexate. Los pacientes que usan metrotexate IV, porque tienen una neoplasia y es parte de la quimioterapia, se les da rescate con ácido folínico, porque ahí sí la dosis es mayor de 1 gramo de metrotexate y las consecuencias pues, son efectos inmediatos muy severos. Pero la recomendación es, si yo voy a recibir metrotexate, tomo ácido fólico, punto. Si voy a recibir metrotexate IV, me tienen que poner ácido folínico IV y darme el oral, pues. Todo el tiempo que use el metrotexate. Y cuando lo suspenda hay que tomar una biometría hemática al mes para checar que no tenga que no tenga el efecto deleterio posterior a la suspensión del fármaco, ¿no? Eso es siempre, ahí sí no es opcional, pues si uso metrotexate, uso ácido fólico. Bueno, por último, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque bueno, vimos que es muy característico cuando existe deficiencia de B12 y de folatos, ¿no? Con la macrocitosis, y cuando existe deficiencia de hierro, que tenemos la característica anemia microcítica e hipocrómica. Sin embargo, bueno, sabemos que puede existir deficiencia de los tres, y entonces no encontramos esta característica o solamente vemos reflejado como una disminución en la hemoglobina. Entonces, ante esta situación debemos de suplementar pues todos los componentes. Y la otra es, porque muchas veces no se cuenta a lo mejor en nuestros hospitales con esta determinación, o no podemos mandarlos pedir fuera, como sabemos en las instituciones. Entonces, a veces se hace esta suplementación y creo que sería muy útil para todos pues conocer la respuesta. Sí, o sea, tenemos deficiencias combinadas, ¿ok? Eso también pasa, o sea, pues un solo individuo, sobre todo los de cirugías bariátricas y demás, o cirugías intestinales, tienen deficiencias de los 3 elementos eventualmente. Entonces ahí la VH no es de tanta utilidad, porque puede ser que tenga una anemia que a veces es microcítica, a veces es macrocítica, a veces es normocrómica y normocítica, pero si tiene síntomas, si tiene anemia, la recomendación sigue siendo la misma, sería bueno que le pidieran niveles de esos elementos, y si no, suplementenlo, o sea, no le va a hacer daño al paciente, sobre todo porque tiene anemia, o sea, sí lo vemos. Yo no lo suplementaría un individuo con 14 o 15 gramos de hemoglobina, pues, pero si tiene anemia y tiene síntomas, pues no me voy a esperar a que haga la microcitosis hipocromía. De hecho, hay algunos autores que establecen una situación de preanemia, que yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero en algunos libros hasta está escrito. Son pacientes que no tienen cambios en el eritrocito, pero ya están anémicos y ya se pueden suplementar. Sí, doctora. Si ya el paciente es deficiente, es cada 6 meses. O sea, la suplementación en etapas agudas de la deficiencia es una aplicación de una inyección intramuscular diaria por 7 días, luego cada tercer día hasta completar 1 mes, y luego una mensual hasta completar 6 meses, cuando la deficiencia es aguda y severa, y después se queda de por vida una cada semestre. Problemas cuando de la lactancia, porque también esa leche va a estar deficiente. También tiene una implicación importante, porque 4 de cada 1000 embarazos desarrollan defectos del tubo neural por deficiencia de vitamina C, o en este caso particular de folatos. En una medición hecha en Chile en el año 2000, 33% de las mujeres presentaban deficiencia en la área reproductiva de folatos. De ahí, que ustedes seguramente lo saben, uno de los
recomendaciones básicas durante la gestación es el suplementar con folatos y B12 y otros multivitamínicos a la madre embarazada. Entonces, es la relación causa-efecto de no suplementarla, pues es muy, muy importante. Y bueno, tenemos también que hay una deficiencia del 50% en hombres mayores de 60 años. Esta situación de la deficiencia en hombres mayores de 60 años tiene también implicaciones clínicas porque se ha asociado la deficiencia de vitamina B12 o folatos como mayor prevalencia de padecimientos tales como la esquizofrenia, la demencia senil y trastornos cognitivos del adulto mayor, y esto está directamente relacionado, es decir, es una causa-efecto ser un paciente con deficiencia de estos elementos y con tener deterioros cognitivos o detrimentios cognitivos después de los 60 años. Obviamente la relación de estos dos elementos, vitamina B12 o cobalamina y ácido fólico, bueno, pues es una función básica dentro de la biología orgánica porque contribuyen en forma significativa en la síntesis de nucleótidos purínicos y pirimidínicos y participan en otro evento que también es muy, muy importante para el desarrollo de una adecuada homeostasis, que es la metilación de homocisteína y su conversión a metionina. Este último aspecto, en fecha reciente, se ha detectado que es de vital importancia porque los adultos no suplementados o con déficit tienen incrementos en los niveles de homocisteína y ya se sabe que 6% de la población nacional tiene niveles elevados de homocisteína y por ende la homocisteína es un factor de riesgo independiente para desarrollar enfermedad ateromatosa, enfermedad coronaria, eventos vasculares cerebrales, etcétera. Entonces no es despreciable el hecho de que al tener una deficiencia vitamínica vaya a impactar directamente en eventos trombóticos y enfermedades de esta naturaleza. Este es una pequeña diagrama de cómo participan tanto los folatos como en este caso la vitamina B12 y en el metabolismo de la homocisteína y bueno, las implicaciones que les mencioné anteriormente. ¿Cómo ocurre la síntesis del ácido fólico? Es decir, ¿cómo lo encontramos pues en sus fuentes naturales? La síntesis de ácido fólico solo ocurre en bacterias y plantas, por lo que el humano siempre va a depender de fuentes exógenas para su obtención, es decir, los humanos no producimos ácido fólico, no hay modo de que sin tener la ingesta yo como quiera tenga reservas o suplementos de ácido fólico. Los alimentos con este elemento son los vegetales de hoja verde y amarilla, cereales, cítricos y las carnes rojas que también son ricas en este elemento. Estos son los alimentos en los que con casi toda seguridad encontraremos ácido fólico. Los folatos son destruidos por la luz y el calor, de tal suerte, y esto es importante para cuando hacemos recomendaciones dietéticas, la cocción de los alimentos produce una pérdida del 50 al 85% de su concentración. Es decir, si vamos a recomendar grupos de alimentos que sean ricos en ácido fólico, pues lo que no podemos recomendarle a nuestros pacientes es que cozan demasiado esos alimentos porque se perderá este elemento y no llegará en la dosis necesaria. Estas son unas pequeñas fotografías para ilustrar grupos de elementos en forma más gráfica que poseen en el recuadro de la parte inferior, muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos a dar inicio a la plática, como la doctora Serrales les hizo el comentario, es uno de los padecimientos más comunes y de mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo, y el nuestro no escapa a esta situación, de tal suerte que ustedes en su práctica diaria de consulta, de hospital, etcétera, constantemente verán pacientes con este tipo de padecimientos que son las anemias carenciales. ¿Por qué es importante tocar el tema en un módulo de nutrición? Pues es básico, primero porque es un problema prevalente a nivel mundial y especialmente en los países que están en crecimiento. En México 20 a 30% de los adultos mayores tienen riesgo de una absorción deficiente. ¿Una absorción deficiente de qué? En este caso en particular, la primera diapositiva atañe a la deficiencia de vitamina B12. En preescolares tiene una prevalencia de hasta 41%, en mujeres en edad reproductiva hasta un 25%, 8% van a desarrollar una deficiencia severa de este elemento, y en 15% de las mujeres en medio rural desarrollan una deficiencia severa.
Es decir, estamos ante un evento que puede ser bastante oneroso para los aspectos nutricios de tanto de adultos mayores, mujeres en edad reproductiva como preescolares. Obviamente esta situación de deficiencia se va a incrementar con determinados retos biológicos, como es el hecho de que incrementa el 30% el embarazo y que la mujer posterior al embarazo solo 62% tienen un contenido muy bajo en la leche materna de vitamina B12. O sea, es decir, estamos ante una situación que se incrementa al estar embarazada la mujer y esa mujer embarazada con deficiencia va a tener serios en folatos y en el de la parte superior vitamina B12. La biodisponibilidad del ácido fólico en los alimentos es del 37 al 72%, es decir, es variable de acuerdo al grupo de alimentos, encontrándose más biodisponible o para su consumo en las carnes rojas. ¿Okay? Los requerimientos diarios de un hombre adulto son de 200 miligramos por día, de una mujer de 180 miligramos al día, y durante el embarazo y la lactancia, en el caso de la mujer, aumentan a 400 y 280 miligramos al día, respectivamente. O sea, estamos hablando de una cantidad importantísima de miligramos que una mujer embarazada y lactando debe proveerse, y bueno, de los requerimientos estándares que son los que vimos previamente. Durante el primer año de vida se requieren de 3.6, ahí está equivocado, miligramos al día de ácido fólico en los menores. La absorción del ácido fólico ocurre en el yeyuno con la conversión de poliglutamato a monoglutamato, y esto está mediado por una enzima que es la folato hidrolasa, que está presente en los bordes de cepillo de la mucosa intestinal. Ustedes se preguntarán por qué agobiarnos con esta situación, de dónde se absorbe por qué es importante conocer qué enzima lo va a ayudar a la absorción y dónde está esta enzima. Bueno, esto es importante porque no es raro y no es inusual en la situación que vemos actualmente, que muchos enfermos llegan con derivaciones intestinales o digestivas o han perdido la capacidad de absorción por la edad, por cirugías, por eventos catastróficos intestinales, y entonces ese paciente es importante conocer dónde se absorbe este elemento, porque al no tener esta región anatómica íntegra, pues evidentemente no va a absorber ácido fólico, y por ende, aunque intentemos suplementarlo, pues por vía oral, nuestro paciente no va a mejorar porque no tiene dónde absorber. El sitio de almacenaje habitualmente es el hígado, y el mecanismo de reabsorción de este elemento es la circulación enterohepática. Esto también tiene relevancia porque al tener pérdida de la función hepática por la razón clínica que sea, o tener una alteración de la circulación enterohepática de nueva cuenta por el motivo patológico que haya llevado esto, habrá también alteraciones en la absorción del ácido fólico. Otro sitio de permanencia de los folatos es el eritrocito. Todos los eritrocitos contienen folatos, y bueno, el mecanismo de utilización de este elemento en el eritrocito es la senectud del eritrocito. Después de 120 días se pierde este elemento en el sistema retículo endotelial y se vuelve a absorber el ácido fólico que portaba el eritrocito. Existe muy poca pérdida fecal, o sea, es un mecanismo muy cerrado donde lo que consumimos, casi en su mayoría lo que se necesita se absorbe, el resto se va eliminando a través de sales biliares, a través de las heces fecales, pero existe un acúmulo importante de ácido fólico de lo que vamos consumiendo día a día. ¿Qué provoca las causas de deficiencia del ácido fólico? Pues evidentemente la mala nutrición, el embarazo y la lactancia son eventos que pueden propiciar la pérdida o el consumo incrementado de este elemento. El recambio celular aumentado, es decir, los pacientes con neoplasias de la naturaleza que sea y del sitio donde se encuentran. Las neoplasias o los trastornos oncológicos suponen recambios celulares aumentados, y esto evidentemente va a consumir más ácido fólico. La interacción con medicamentos, ahí los anticomiciales son medicamentos que pueden provocar pérdida de ácido fólico, el metrotexate, que es probablemente el efecto más conocido entre un fármaco y la lesión para la absorción de ácido fólico, es el uso de metrotexate. Entonces, tampoco se extrañen de que en sus consultas de pronto vean pacientes tratados con metrotexate por una neoplasia, por una enfermedad autoinmune, y que eventualmente después de aproximadamente un mes de uso del